Si estáis escuchando esto, sois la Resistencia. Esto es Radio Cuco. Radio Libre. Desde la cloaca. ¿Qué es lo que queremos? Lo queremos todo. Lo queremos ya. Sopas y sorber, contrainformación desde la cloaca, es un programa de Radio Cuco. Hace más de un mes se produjo la destitución de Castillo como presidente del Perú. Desde entonces, una crisis institucional y política hace que el país andino quede marcado por la inestabilidad política y la represión policial. Miles de personas de todas las regiones del Perú, desde Arequipa hasta Cajamarca, San Martín, Cuzco, Puno, Ayacucho, incluso Lima, han salido a la calle para reclamar el fin del régimen dictatorial constitucional instaurado en el Perú, así como el fin de la represión. Hoy en Radio Cuco intentaremos arrojar algo de luz a esta situación. Para ello contamos con Julio Rivera, miembro del movimiento Nuevo Perú. También haremos un repaso histórico del Perú e intentaremos analizar cómo se llega a esta situación de inestabilidad política. Echemos abajo la estación de tren, 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 demoler, 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 echemos abajo la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren, demoler, demoler la estación de tren. Vale, para explicar un poco el contexto actual vamos a hacer lo de siempre, recurrir a los antecedentes, al contexto histórico, y para eso nos vamos a basar en un texto titulado Extractivismo, colonialidad y violencia en el Perú. La autora se llama Raquel Viviana Neira y en él nos hemos amparado para contaros lo siguiente. Durante la era colonial y la barbarie imperialista marcada por los aspectos más novedosos del recién aplicado darwinismo social, el continente americano sufrió la considerada mayor masacre de la historia de los pueblos indígenas, calculándose que, en tan solo 50 años, la lucha contra el invasor acabó con el exterminio de 65 millones de personas, mucho mayor a la realizada en Asia. A nivel económico, las pautas de esta conquista sentaron la base para la dominación europea, cuyo objetivo esencial era la acumulación de territorios para ampliar sus fuentes de mano de obra y materias primas a un bajo precio, así como nuevos mercados donde vender sus productos industrializados. Por otro lado, la Iglesia Católica jugaba un rol paralelo, catequizando por la fuerza a ese ser salvaje e irracional, anclado en los modos de vida del pasado y al que había que enseñar, iniciando una de las premisas básicas del concepto moderno de progreso. Durante su sagrada cruzada, expoliaron los territorios indígenas, sometiendo a su población a todo tipo de trabajos forzosos y esclavitud, aunque a pesar de ello, la cosmovisión indígena y naturista de muchos de estos pueblos siguió perdurando en el tiempo. Con la caída del colonialismo y la irrupción de los regímenes liberales, se proclama la República, un espacio donde la población indígena veía una oportunidad para reclamar su independencia y el fin del sometimiento colonial a las élites occidentales. Pero este liberalismo no haría más que buscar una nueva forma de opresión. El nuevo sistema, caracterizado por el mestizaje y el sistema de castas, seguía manteniendo la hegemonía de las clases altas y burguesas que se hacían a los modos de vida burgueses y liberales de la sociedad occidental, sin dejar ningún espacio a estos pueblos en su concepto de ciudadano de nuevo Estado moderno. La posesión de la tierra abandonaba las formas de posesión y explotación heredadas del antiguo régimen, pero aunque cambiaran las propiedades de manos, no mejoraría la situación del indio. Las familias de criollos imponían esa nueva realidad, auspiciada en el nuevo patrón colonial de poder, con el control de los medios productivos, la autoridad estatal y el estamento militar en esos sectores herederos del eurocentrismo, ahora de tez no tan blanca, pero en sus mismas vestiduras. Comparado con otros países latinoamericanos, apreciamos que la tendencia en Perú es ser productores y exportadores de materias primas en grandes cantidades. Los gobiernos latinoamericanos desde hace algunas décadas han aceptado, accedido y admitido ser proveedores de materias primas baratas. Esto crea dependencia de la demanda exterior y de la variación de los precios de mercado y profundiza en la deuda ecológica surgida del intercambio ecológicamente desigual
Esta deuda ecológica es la deuda que los países del norte deben a los países del sur por la explotación de su territorio. En el comercio internacional el intercambio va a ser ecológicamente desigual porque los países del sur se quedarán con la devastación del territorio y los estragos provocados por la contaminación, mientras que los países del norte se apoderan a precio barato de los materiales extraídos del sur. La explotación del territorio de manera desmesurada, llamada extractivismo, tiene consecuencias sobre el medio ambiente y las poblaciones de los territorios y va a producir en muchos casos una serie de conflictos, además de los propios desechos que genera la contaminación. En el caso de Perú, la extracción de materiales se divide en 4 categorías: biomasa, minería metálica, materiales de construcción e hidrocarburos. El Perú ha basado el crecimiento de su economía en la exportación de minerales, agotando recursos, contaminando el ambiente y causando más y más conflictos socioambientales. Por ejemplo, Perú es el 6º productor mundial de oro, es el 2º productor de plata, el cobre se ha convertido en el producto estandarte, hoy es el 2º productor del mundo y va en aumento. En cuanto al plomo también, Perú se sitúa en el 4º lugar a nivel mundial. Entonces, la extracción del capital en busca de nuevas fuentes de materias primas lleva a conquistar nuevos territorios. Las empresas extractivas, mayoritariamente extranjeras, pero no siempre, desarrollan sus actividades en zonas geográficas donde los recursos naturales son abundantes y extraen a gran escala. En el caso de Latinoamérica, la extracción comenzó con la invasión española y fue acelerándose producto de la expansión del capital y va de la mano de la expansión del colonialismo. Las empresas extractivas extraen y acumulan en periodos de tiempo relativamente cortos ingentes cantidades de material que venden sin procesar ni manufacturar y ejercen presión sobre los gobiernos para asegurarse favores políticos, legales y tributarios, de manera que la extracción les sea facilitada. Si comparamos el mapa de concesiones extractivistas con el de la pobreza, observamos que los proyectos extractivos se llevan a cabo en zonas de pobreza y de población indígena, mayoritariamente. Y si hablamos de violencia como tal, tenemos que buscar las raíces de la violencia en la época colonial, cuando cerca de 1 centenar de millones de indígenas de diferentes culturas fueron exterminados a lo largo de la era colonial en América. Los colonizadores emplearon la fuerza y el sometimiento, el desplazamiento y el yugo, la tortura y la persecución, el castigo físico y la muerte, del sur al norte del continente. La violencia fue un rasgo esencial de la dominación colonial y de la colonialidad. Los indios fueron desarraigados de su territorio y por ende de su ser. En la era republicana, a partir de 1821, con la declaración de la independencia del Perú, del centro virreinal español, la violencia continuó. La violencia contra el territorio en sí es la expansión geográfica, física, de la extracción que lleva a las empresas a colonizar nuevas tierras en una economía industrial. Esa es la primera violencia que el Estado y la empresa ejercen, que es el extractivismo, que se apodera de los territorios son concesionados y les son arrebatados. Se rompe la relación entonces ancestral que el indio, el poblador, el indígena tiene con la tierra y pierde sus huellas comunales. La posterior violencia, más sutil, más lenta, es la que viene con la etapa de explotación del territorio, con el daño irreparable del entorno y a la salud causado por los desechos, por la contaminación, las aguas sucias, aguas ácidas. Muchas veces la población se ve obligada a desplazarse para dejar paso al proyecto, como ha pasado en Toromocho, en Cerro de Pasto o en Espinar, o por contaminación del bosque, de los terrenos de caza y de pesca, derrames petroleros. Esto implica pérdida de soberanía alimentaria por pérdida de calidad del territorio. Esta es una violencia sutil, enmascarada bajo el rostro de desarrollo que lleva a la violencia por extinción de pueblos. La población indígena pierde la relación horizontal con la tierra. En este marco, el Estado y las empresas utilizan diversas expresiones de violencia. Una violencia psicológica contra los grupos y poblaciones que se oponen a un proyecto con ataques en la prensa de antimineros, antidesarrollo, antiprogreso. Se les acusa de no querer el bien del país y ser un obstáculo para el desarrollo. Hay una criminalización de la protesta, ¿no? Centenares de indígenas, campesinos y comuneros son denunciados y perseguidos por la justicia. Luego, una violencia institucional, cuando el Estado recurre a la declaración del estado de emergencia con el objeto de controlar la zona y amedrentar a la población y arrestar a todo aquel o aquella considerado opositor o opositora a los proyectos. La violencia física es la manifestada en la represión de las manifestaciones de protesta con intervención policial o militar, disparos con balas de goma o reales, uso de bombas lacrimógenas en casi todos los casos de conflicto, el asesinato y el aniquilamiento físico. Según mi modo de sentir el fuego, soy del amor, sencillamente ardiendo.
Según mi modo de sufrir el mundo, soy del Perú, sencillamente siendo. Tierra de sol, marcada al negro vivo, llorando sangre por los poros. Sombra a media luz del bien, a medianoche, del día por venir. Yo estoy contigo. Golpe, furia, Perú, todo es lo mismo. Saber, a ciencia incierta lo que somos. Buscando, a media luz, otro destino, con todo el cielo encima de los hombros. Por eso quiero alzarte, recibirte con los besos abiertos, junto a la luz, ardiendo de alegría. Perú, en alto, Alejandro Romualdo. Y ahora vamos a intentar dar un poco de luz para ver cómo se ha podido llegar a esta situación de bloqueo constitucional. Cuando me ha tocado preparar esta parte, para mí era muy importante que se entendiera y quede claro cómo se ha producido esta situación en Perú. Los medios de comunicación nos vendieron que Castillo era un dictador intentando dar un golpe de Estado, pero esto no es cierto del todo. Castillo es un presidente que llevaba en la presidencia 1 año y medio y que ya había sufrido varias mociones de censura. Y es que las clases dirigentes al final interpretaban que Castillo era un cholo incapacitado para gobernar y se le querían quitar del medio. A partir de aquí nos interesa que nos quedemos con el término de vacancia por incapacidad moral. Lo explicaré más un poco después. Una de las promesas por las cuales Castillo llegó a la presidencia fue precisamente el iniciar un proceso constituyente, es decir, cambiar la Constitución, y cambiar la Constitución de 1993. Esta Constitución fue uno de los grandes éxitos del fujimorismo, por el cual Fujimori se garantiza que el Congreso pueda tumbar presidentes a su antojo, a través de la figura de incapacidad moral que hablábamos antes. Así, el Congreso, después de que Castillo anunciara la disolución de y la convocatoria de una asamblea constituyente, destituyó a Castillo por la figura de incapacidad moral permanente, que es la de la que hablábamos antes. Necesitó 101 votos a favor y de 130 que forman la Cámara de Congresistas. Esto se entiende porque realmente el Congreso lo tiene tomado el fujimorismo y las clases dirigentes. Entonces, con esta Constitución lo que se hace es tener controlado al presidente del país, de tal manera que si el Congreso no le interesa que el presidente que haya, se le puede quitar de en medio a través de esta figura de incapacidad moral permanente. A partir de aquí, Dina Boluarte asume el cargo de presidenta de la República y recordemos que la nueva presidente compartió cartel electoral con Castillo. Anuncia que, en contra de lo que el pueblo quiere, su intención de permanecer en este cargo. Vale, pero ¿cómo se llega a esta inestabilidad política? Pues esta inestabilidad política, hay que recordar que en los últimos 7 años Perú ha tenido hasta 6 presidentes. Entonces, para explicar esto nos tenemos que ir a la Constitución de la que hablábamos antes, de 1993, cuando Fujimori consigue poner en marcha una Constitución a medida. Fujimori llega al poder en 1990, pero rápidamente se alía con los militares porque tenía al Congreso en contra y con las élites. Y da un golpe de Estado para poder tomar y disolver el Congreso en 1992. A partir de ahí se inicia un proceso en el que toma el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Y monta un Congreso suyo a su medida. A partir de aquí, lo que ha conseguido el fujimorismo ha sido que tener controlado el Congreso y cuando él quiera, por lo que hemos explicado anteriormente, puede destituir un presidente. Entonces, aparte de esto, en la Constitución de 1993 de Fujimori se da prioridad a las inversiones extranjeras, se precarizan las condiciones de los trabajadores y sobre todo se blinda la jugada de poder destituir al presidente por incapacidad moral. Y es que Perú es el único país en el mundo en el que el Congreso puede destituir a un presidente por esta figura que hablamos de incapacidad moral. Por tanto, la Carta de 1993 surgió como instrumento jurídico y político destinado a legitimar el golpe de Estado de 1992 y plasmar reglas no registradas en la Constitución de 1979. Así se consolidó el golpe autoritario de Fujimori y condenó al país a este control político por parte del Congreso. Este bueno ha dedicado a toda la masa trabajadora
tenemos el gran placer de contar con nosotras con Julio Rivera, que él es peruano inmigrante, reside en el Estado español desde hace más de una década y además es militante del movimiento Nuevo Perú por peruanos en el exterior. Muy buenas, Julio. Buenas con todos y con todas. Sí, efectivamente, lo que señala Alberto es lo correcto. Así que bueno, estoy aquí para vuestra disposición y para las preguntas que quieran elaborar. Vale, ante todo, muchísimas gracias por dedicarnos un poco de tu tiempo. Y bueno, viendo ya la situación que en el programa de hoy vamos a tratar sobre la represión tan brutal y salvaje que hay en Perú, nos gustaría un poco que nos explicases cómo es el recorrido que se ha dado hasta el punto de llegar al autogolpe de Estado de Castillo. Sí, bueno, para situarnos un poco en lo que es la coyuntura del Perú, que realmente pues, es una coyuntura muy, muy complicada, voy a hacer rápidamente un resumen de los últimos 30 años de lo que ha ocurrido en el Perú. En el Perú, en el año 90 llega Fujimori al gobierno, derrotando en las elecciones a Vargas Llosa. En el año 92 Fujimori realiza un autogolpe, pero un autogolpe de verdad, no lo que quiso imitar Castillo el 7 de diciembre. Y ya el año 93 se aprueba la constitución vigente hasta ahora, ¿no? Que es una constitución realmente donde pues, el Estado prácticamente no tiene un manejo de los recursos naturales. Se realizaron unos contratos ley donde se remató, por decirlo de alguna manera, todos los recursos naturales del Perú. El Perú pues, es un país con muchos recursos a nivel de minería, a nivel de agricultura, y todo eso realmente actualmente pues está en manos de empresas extranjeras, ¿no? Básicamente pues empresas chilenas, empresas españolas indudablemente. Pues ahí está Repsol, por ejemplo, ¿no? El año pasado hubo un problema importante con Repsol porque pues, hubo un incidente donde hubo un derrame de barriles de petróleo en las costas peruanas, ¿no? Que es, pues hasta ahora sigue impune. Entonces, era un poco para contextualizar eso. Luego ya cae la dictadura de Fujimori en el año 2000, se apertura una democracia muy incipiente que lamentablemente, pues, justamente ayer o hoy creo en Economist ha salido que el Perú ya ha dejado de ser una democracia y ya prácticamente pues está viviendo un gobierno autoritario, ¿no? Entonces, eso es un poco para comentarlo, cómo llegamos hasta aquí. Ahora, importante también señalar que esta es una crisis que no se inicia ahora, se inicia realmente, muchos académicos señalan que esta crisis inicia en el año 2016, cuando la hija del dictador Fujimori, Keiko Fujimori, pierde las elecciones por segunda vez, las elecciones generales. Pierde las elecciones, pero a la vez Keiko llega al Congreso con 72 congresistas de 130. Entonces tenía mayoría en el Parlamento, lo que llevó a que, pues, al poco tiempo el presidente elegido, que en ese caso fue Pedro Pablo Kuczynski, sea vacado, ¿no? Entonces, desde ahí ha habido una serie de vacancias presidenciales. Son seis presidentes los que hemos tenido, siete presidentes los que hemos tenido en los últimos 6 años. Y claro, actualmente está en la presidencia la que era la primera vicepresidenta de Pedro Castillo, que es señora, no sé si se le podría llamar señora, a Dina Boluarte, o más conocida actualmente como Dina Baliarte, ¿no? Entonces, ella realmente pues llega con un mensaje de cambio. Ella estaba, por ejemplo, a favor de lo que se está reclamando ahora, que es una nueva constitución, pero lo que vemos ahora pues es todo lo contrario, ¿no? Está apoyada por los grupos de poder, por la extrema derecha, por el poder mediático y, claro, está gobernando para ellos y reprimiendo al pueblo. Ahora, lo que me comentabas era cómo se llega a esto del golpe que quiso dar Castillo. Castillo pues, asume el gobierno en junio del 2021. Indudablemente Castillo pues,
profesor rural, que fue conocido en el año 2017 porque lideró una huelga del magisterio. Él era un dirigente sindical de los más importantes. Y bueno, ahí es cuando se hace conocido, y luego para las elecciones del año 2021, el partido Perú Libre lo invita pues para que sea el candidato presidencial, ¿no? Desde que Castillo gana la primera vuelta con un 19%, que tampoco pues no era demasiado. Keiko Fujimori, si mal no recuerdo, sacó un 13%, entonces en Perú se pasa a una segunda vuelta donde el primero y el segundo compiten. Desde que Castillo pasa a la segunda vuelta, se inició una arremetida a nivel mediático, tildando pues a Castillo de comunista, bueno, que no tendría nada de malo, pero realmente no era lo que Castillo representaba. Y en el Perú existe algo, es un término que no sé si lo habrán oído, pero que es interesante también conocerlo, el terruqueo, ¿no? En el Perú desde hace muchos años el poder mediático, las élites han construido esta figura del terruqueo, el enemigo interno. Perú hemos pasado pues, por una época de un conflicto armado interno que se inició en los años finales de los 70, bueno, con Sendero Luminoso, que era una agrupación maoísta. Entonces de ahí viene la palabra terrorista, terruco, y pues es todo. Entonces ahora el terruqueo realmente se utiliza mucho para tratar de denigrar, desprestigiar simplemente a quien no está de acuerdo contigo, ¿no? Y eso es algo que la derecha lo ha sabido utilizar bien y pues tiene muchos réditos. Entonces a Castillo lo tildan de terruco, de que está asociado a Sendero Luminoso y otras cosas. Fue una campaña muy dura, indudablemente nosotros como Nuevo Perú apoyamos a la segunda vuelta a Pedro Castillo. Fue una campaña muy dura, muy intensa, y al final llega la segunda vuelta, gana, y luego también ahí pasa otra cosa que también es importante señalarla. Las élites, los partidos de derecha, no querían que él asuma el gobierno, ¿no? Entonces inventaron un fraude que hasta ahora siguen diciendo que ha existido, ¿no? Cuando no ha existido. Entonces, esto lleva a que ya Castillo, cuando inicia su gobierno, inicia un gobierno muy debilitado, que también hay que comentarlo, pues, hay que ser sinceros, si hay cosas que no las ha hecho bien, indudablemente, y hay indicios de corrupción que, bueno, se tendrán que probar, indudablemente, y hasta que ya el 7 de diciembre del año pasado, en una desesperación quizá, quiso disolver el Congreso, al mismo estilo de Fujimori, pero claro, él no tenía pues el apoyo que en su momento tuvo Fujimori, que era todo el apoyo de las Fuerzas Armadas y de las fuerzas policiales, ¿no? Eso también en algún momento se tendrá que investigar qué es lo que llevó a que Castillo de este golpe, ¿no? Porque hasta el momento realmente no se sabe, porque también es importante señalar que Castillo, desde que da el golpe, hace el anuncio, él ve que no tenía el apoyo y a la hora se quiso ir a la Embajada de México, y ahí es cuando su propia seguridad policial lo intercepta, y es donde lo capturan, y desde ese momento Castillo pues está preso, ¿no? O sea, no se conoce más de él. Así que eso también es bueno, un modo de resumen muy rápido. Entonces eso es lo que te podría comentar. Vale, aparte de todo esto, que evidentemente no lo vemos en las noticias, luego esto denota también, como tú comentabas, un poco, ¿no?, de los movimientos de derecha, extrema derecha, Fujimori, ¿no? Toda la sociedad peruana, digamos que tiene una gran connotación y carga racista y clasista. Sí, correctamente. El Perú pues, es un país muy complejo que será digno de estudio más adelante, ya que una población realmente menos del 5%, o el 5% de la población peruana es blanca, por llamarlo de alguna manera, porque bueno, es más criolla, mestiza, pero son los que realmente gobiernan, ¿no? Son los que realmente manejan el país, siempre lo han manejado, son un grupo de familias de apellidos compuestos que siguen enriqueciéndose a costa pues, de las grandes mayorías, y son los que ahora pues, están tras el gobierno de Dina Boluarte, ¿no? Entonces sí hay una connotación muy racista contra la gente de los Andes, contra la gente de la Sierra, contra la gente de la Amazonía, contra la gente de los pueblos originarios. Ayer mismo un congresista fujimorista
ha llamado la huifala, que es la bandera de los pueblos originarios, ha llamado que es un mantel de un restaurante chino, ¿no? En Perú, que se les conoce como chifa. Entonces, siempre existe un ninguneo, un desprecio, y eso es lo que también vimos hacia Castillo, ¿no? Castillo fue una persona del Ande, como nosotros, como la gran mayoría de los peruanos y peruanas, y eso pues a las élites no les gusta, ¿no? Las élites, como siempre, como pasa en todos los países, creen en la democracia, pero no cuando cuando ellos pierden las elecciones, ¿no? Ahí ya no les gusta la democracia. Entonces sí, hay una connotación racista y también una falta de identidad, ¿no? Una falta de identidad por el Perú, por tus costumbres, por tus raíces, que eso, claro, eso también el neoliberalismo, nos ha ganado ahí, ¿no? La batalla cultural indudablemente pues ha ganado la derecha. Entonces es parte de lo que vivimos ahora. Esto es Sopas y Sorber, un programa de Radio Cuco. Escúchanos en iVoox, YouTube y archive.org. Síguenos también por redes sociales. Vale. Y después, algo que sí que nos gustaría matizar bastante, que estamos acostumbrados, que suelen hacer, que es la brutal represión que está sufriendo la población por parte del Estado, ¿no? Que hemos visto vídeos bastante, vamos, angustiosos como poco tenebrosos y de odio de decenas de asesinatos que ha habido. Claro, todo esto que ha estado muy consolidado y apoyado por el rol que tienen los medios de comunicación allí en Perú. Y luego también la respuesta social que ha habido respecto a esta represión. Sí, a ver, el 7 de diciembre fue cuando se produjo este amago de golpe de Estado e indudablemente empezaron a haber movilizaciones pequeñas que apoyaban a Castillo, que pedían su liberación y su restitución como presidente. Pero unos días después ya la población se empezó a movilizar, no tanto en defensa de Castillo, ¿no? Porque también, como he comentado anteriormente, Castillo ha tenido muchos errores durante su año y medio de gobierno. Hay indicios de corrupción, pero bueno, indicios de corrupción. El Perú es un país corrupto en general, ¿no? El Estado es corrupto, las propias fuerzas policiales que le están reprimiendo y matando son corruptas. El propio ejército en la época de Fujimori, pues, generales que tenían aviones propios, o sea, pues eso de dónde es, pues fruto de la corrupción, ¿no? Entonces la población se empezó a movilizar y cómo respondió el gobierno actual de Dina Boluarte, decretando estados de emergencia en ciertas zonas, ¿no? Como ha sido el surandino, Andahuaylas, Ayacucho, Puno, Cusco, donde han habido mayores manifestaciones. Ahora, y donde han habido los asesinatos, ¿no? Una gran cantidad de asesinatos. ¿Por qué la población se levanta, empieza a manifestar? Porque la población está cansada, la población rural, la población campesina, la población obrera, está cansada ya de vivir en un modelo económico, un neoliberalismo depredador que se impuso en la dictadura fujimorista y donde hemos visto que realmente pues el Perú en los últimos 30 años ha crecido, bueno, en los últimos 20 años ha crecido a nivel macroeconómico como muy pocos países, pero eso no ha repercutido en las grandes mayorías, ¿no? Vemos que la población peruana pues, sigue sufriendo lo mismo de lo que sufría hace 30, 40 años, pues los niños con desnutrición, anemia, embarazos adolescentes y otras cosas. Sueldos de miseria para los obreros, el campesinado, pues ni qué decir, totalmente desprotegido, y pues un poco sector de clase media que trata de vivir su día a día, y claro, y el sector, pues, las oligarquías, las clases más pudientes, pues viven en una burbuja de espaldas a la realidad del mundo. Entonces, realmente estas manifestaciones que se están produciendo son por eso, ¿no? Porque ya existe una necesidad de un cambio de
de sistema económico. Indudablemente, quizá en su momento fue necesario introducir el neoliberalismo en el Perú, pero después de 30 años ya este sistema está completamente caduco para la realidad peruana. O sea, llevamos 30 años, como lo comentaba, el Perú es un país rico a nivel de minerales, primer, segundo productor de plata a nivel mundial, cuarto quinto de oro, de zinc creo que es el primero, de cobre tercero o cuarto, pero eso no repercute en el desarrollo del Perú, ¿no? El Perú es un país realmente extractivista. No existen en el Perú industrias. Yo he estado en el país en el mes de diciembre, justamente una semana antes del golpe que quiso dar Castillo. Estuve en la Sierra Sur, estuve en Andahuaylas, que es un sitio donde, no, perdón, en Apurímac, que está muy cerca de Andahuaylas, que es un sitio donde más represión ha existido. Y no hay industria, o sea, la gente ahí se dedica, pues se busca la vida como pueda, vendedores ambulantes, o sea, comercio ambulatorio, o sea, el campesinado y todo lo que venga a ser servicio, ¿no? O sea, no hay una industria en las grandes ciudades, ¿no? Y eso porque genera que no haya empleo, y no hay empleo de calidad, indudablemente. Un dato, por ejemplo, antes de la pandemia, el 73% de la población económicamente activa trabajaba dentro de la informalidad. Después de la pandemia, eso ha subido hasta el 85%, ¿no? Entonces, esos son datos, pues, que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿cómo ha respondido el gobierno? Pues claro, con represión, indudablemente. No sabe cómo más responder, ¿no? Las oligarquías, las élites económicas han respondido así. Igual respondieron el conflicto armado interno en la década del 80, cuando le dieron la potestad a las Fuerzas Armadas para que haga lo que quiera, como lo que ha ocurrido en Ayacucho. Hay muchas cosas ahí, pues, que quedaron impunes, otros crímenes que sí se han condenado. Entonces, pues llegamos a esta situación ya prácticamente en la actualidad con 64 fallecidos. Oficialmente son 57 fallecidos, 56 civiles, un policía, y eso es la cifra oficial. Pero justamente ayer escuché en un programa que hay 7 haitianos, 7 personas de Haití, que estaban de transeúntes por Perú, regresando de Chile hacia Norteamérica, y ellos han fallecido por tema de bloqueos de carretera, falta de alimentación y de pasto. Entonces, realmente, pues hay 64. Y las víctimas en Ayacucho el 15 de diciembre, pues donde salió el ejército a reprimir, solamente en ese día hubieron 10 fallecidos, 10 asesinados, mejor dicho, porque no son fallecidos por artimagia, sino por disparos por fusiles que están prohibidos para manifestaciones, utilizados por el ejército peruano, ¿no? Este ejército, pues como había comentado hace un momento, ¿no? Un ejército completamente corrupto y que en la época de Fujimori, pues se arrodilló ante él, ¿no? Luego hemos visto que en Juliaca han habido en un solo día 17 asesinados. 17 asesinados, y a pesar de esto, bueno, al día siguiente falleció uno más, otra persona más, 18, y a pesar de toda esta represión, de toda esta criminalidad con la que está respondiendo el Estado oligárquico, hay un sector de la derecha que todavía pide más mano dura, ¿no? O sea, no sé qué quieren matar al 70% de la población que está pidiendo un cambio, ¿no? Un cambio a través de una convocatoria, una asamblea constituyente para poder cambiar las normas, las reglas de juego de la sociedad peruana y establecer, pues, una sociedad en mejores condiciones para todos y todas. Aquí me pongo a cantar con respeto y con cariño a mis hermanos y a mi pueblo, quienes como yo sufren tanto en este suelo tan nuestro, Perú. Aquí me pongo a cantar al compás de mi guitarra los dolores que desgarra mi corazón. Aquí me pongo a cantar al compás de mi guitarra los dolores que desgarra mi corazón. Al hombre que lo desvela una pena extraordinaria, como en la vez solitaria
solitaria con su cantar se consuela. Al hombre que lo desvela una fe extraordinaria, como en la ave solitaria con su cantar se consuela. Siento de ver a mi patria en manos de los burgueses, caramba que de reveses los pobres hay que soportar. Siento de ver a mi patria en manos de los burgueses, caramba que de reveses los pobres hay que soportar. Mientras que los oligarcas protégense con fusiles, los pobres mueren a miles de hambre y de sed y sin hogar. Mientras que los oligarcas protégense con fusiles, los pobres mueren a miles de hambre y de sed y sin hogar. Bueno, bastante escalofriante. Y claro, esto de esta noticia, ¿de qué manera los medios de comunicación la enfocan? Porque es verdad que ha habido ataques, ha habido menosprecio diciendo respecto a Castillo, o como a todo lo que rodea, digamos, estas circunstancias actuales, de auténtico desprecio y denigración a niveles bastante elevados. Sí, efectivamente, ¿no? A ver, el poder mediático en el Perú pues es un oligopolio, ¿no? Hay un 80% de los medios de comunicación, tanto escritos como radiales y televisivos, pertenecen a dos familias en el Perú, entre ellos la familia Miro Quesada, ¿no? Una de las familias con más poder económico en el Perú. Entonces, estos medios pues responden indudablemente a sus intereses, y sus intereses, ¿cuáles son? Pues que la situación en el Perú siga como hasta ahora, ¿no? Unos pocos beneficiándose, y las grandes mayorías pues viviendo en la pobreza, en la miseria. ¿Cómo han respondido a esto? Pues con la mentira, con la difamación, como siempre lo han hecho, ¿no? Como lo han hecho en estos últimos años. Mintiendo, terruqueando, lo que decía, para ellos todos son terroristas, para ellos todos los que asumimos una forma de mirar de manera distinta a la realidad, pues somos terroristas. Simplemente por querer que las condiciones mejoren, pues somos terroristas, o reclamar derechos a nivel laboral, somos terroristas, y eso es como difaman. Y pues, pero bueno, cada vez tienen menos poder, porque cada vez la población nos ve menos, pero pues ahí están, ¿no? Mintiendo, dándole horas y horas a los mismos políticos impresentables de la derecha, que prácticamente son cadáveres políticos, pero ahí tú enciendes la televisión peruana y vas a ver pues que en coro están diciendo que no, que esto es la turba de unos desadaptados, queriendo vincularlos con Sendero Luminoso, cuando Sendero Luminoso realmente ya no existe. Entonces, pues sí, es lamentable el rol de la prensa en el Perú, ¿no? Y eso hay que decirlo claramente. El rol de la prensa en el Perú denigra, creo, los profesionales del periodismo. Pero esto ha llevado a que surja una prensa independiente, una prensa también no capitalina, sino a nivel de provincias. Pues, por ejemplo, en Puno hay medios de comunicación interesantes, en Ayacucho, en la propia Lima, hay medios como Huayca, Ojo Público, Epicentro, que son medios pues que realmente informan de la manera más veraz posible, ¿no? Pero sí, los medios de comunicación realmente pasarán a la historia por mentir, difamar y dar grandes horas a quienes están matando al pueblo actualmente. Sí, bueno, vamos, que no dista mucho de lo que pasa en el mundo y para lo que están, ¿no? Cuando los terroristas de verdad sabemos quiénes son, que son ellos y sus secuaces, y a los que tanto alaban. Pero bueno, y la respuesta social ante toda esta represión, ¿cómo se ha dado? Que es como un movimiento de izquierdas más unido lo que sale a la calle, ¿no? Porque la derecha imagino que no se va a movilizar, evidentemente, si son de los precursores,
pero digamos que lo que sale a la calle es más un movimiento de izquierda, ¿no? Sí, aquí, a ver, hay que comentar. La izquierda en el Perú, después del conflicto armado interno, lo que comentaba, cuando existió Sendero Luminoso, el Movimiento Revolucionario Espadaval o el MRTA, quedó muy debilitada después del autogolpe de Fujimori el año 92, 93, el 92, la Asamblea Constituyente 93, prácticamente muy pocos parlamentarios de izquierda, entre ellos Javier Descanseco, y la izquierda realmente no tenía un protagonismo a nivel nacional hasta las elecciones del 2016, donde el frente, se formó una coalición de izquierdas que se denominó Frente Amplio, donde entraron 20 congresistas del Frente Amplio, ¿no? De 130, que eso no ocurría desde el año 90. Entonces, la izquierda también pues, no está muy organizada en el Perú. Es verdad que quien lleva a la presidencia a Castillo es Perú Libre, un partido que se define como marxista, pero que ellos mismos, ¿no?, han dicho más de una vez que prefieren votar en algunas cosas con la derecha lumpen, que es el fujimorismo, a la ultraderecha, que con quienes ellos denominan caviares, ¿no?, que vendría a ser de izquierda académica, de Lima y demás. Entonces, bueno, pues también vemos ahí una serie de sesgos, y eso la población pues, lo ha identificado. Ahora, ¿quiénes están en las movilizaciones que se están realizando realmente es de la población? La población se está autoconvocando, la población se está financiando, porque esto es interesante comentarlo, decirlo. Hay delegaciones de todas las provincias del sur andino en Lima, gente que con su dinero ha llegado a Lima. Ha llegado a Lima porque es la única manera de hacerse ver, porque en sus provincias si salen los matan. 17 muertos en un solo día en Juliaca, 10 en Ayacucho, en Andahuay las 4 o 5, en Pichanaki, que es el departamento de Junín, ya entrando a la ceja de selva de Perú, también ha habido 4 o 5 asesinatos. Entonces, en Cusco también. En Cusco, por ejemplo, ha habido un incidente que se tendrá que explicar. Un dirigente campesino que estaban ahí, no estaban cometiendo ningún acto de vandalismo ni nada, fue un disparo en el tórax por un francotirador. Entonces, es un líder campesino, era un líder campesino conocido. Entonces, aquí también hay que pensar que pues, el Estado está actuando ya de manera, de alguna manera, ¿no? Porque eso no creo que sea coincidencia de que justo disparen a un líder sindical cuando no estaba haciendo nada, ¿no? Entonces, es el pueblo el que se está organizando, como lo que comenté al inicio, pues el pueblo está cansado. El pueblo está cansado de ver que en sus narices se están llevando el oro, la plata, el cobre hacia otros países y ellos siguen con los mismos problemas de hace 200 años que se fundó la República del Perú, ¿no? Entonces, es eso lo que ha pasado, es eso lo que está sucediendo en el Perú. Quería comentar, quizá antes que me olvide, la represión que está habiendo a nivel, por ejemplo, también de las organizaciones políticas, como es el Nuevo Perú. En el Nuevo Perú, en el mes de diciembre, no recuerdo bien la fecha, sábado 18 creo que fue, en el mismo local del Nuevo Perú, que está en el centro de Lima, en la segunda planta funciona la Confederación de Campesinos del Perú, que fue allanada por la policía, donde se encontraban dirigentes campesinos que habían venido de diferentes partes del país. ¿Y qué quiso hacer la policía? Esto es algo importante, no sé cómo lo llamarán aquí en España, pero en Perú le llamamos sembrar. Cuando la policía quiere poner pruebas que realmente, poner pruebas, no sé si aquí Pruebas tiene... O sea, sí, pruebas falsas, claro, indudablemente. Entonces, ¿qué quisieron hacer, por ejemplo, ahí? Llevaron machetes. montajes, vamos. Sí, Lo que viene a montajes, ser exactamente. Llevaron machetes, pero los policías, pues hay que decirlo también, aparte de corruptos, pues también son muy cortos. Llevaron machetes y ni siquiera le habían sacado la pegatina de que recién de que lo habían comprado en ese momento, ¿no? Machetes nuevos. Un campesino que viene 500 kilómetros de la sierra, pues no tiene un machete nuevo, un machete desgastado de utilizarlo todos los días. Entonces, el problema es ese, ¿no? Que está habiendo una persecución a los líderes
indígenas, a los líderes campesinos, a los líderes políticos de izquierda, indudablemente. Ese mismo día, desde ese día hay 24 campesinos que están siendo, que se les ha abierto un expediente y están siendo investigados por terrorismo. Pues eso también es importante que la comunidad internacional lo sepa, ¿no? Que se está queriendo juzgar a la gente, a la población que está reclamando sus derechos, se les está juzgando por terrorismo, cuando en el Perú no existe terrorismo hace más de 20 años. Entonces, este es un gobierno, hay que definirlo como tal, es una dictadura cívico-militar, donde pues la señora Dina Boluarte es la pantalla, es la cara, pero realmente quienes están detrás de todo esto pues es la derecha más lumpen, más que es el fujimorismo, los grupos de poder económico, las oligarquías y el poder mediático, ¿no? Son quienes están sosteniendo. Entonces, por ejemplo, y ese mismo día que fueron a la Confederación de Campesinos del Perú, que está en la segunda planta, luego fueron al local de Nuevo Perú y también quisieron detener a algunos compañeros y compañeras, ¿no? Nos movilizamos y al final se impidió que se los lleven detenidos. Pero eso es algo sistemático. Igual han detenido a 7 compañeros, compañeras de un movimiento de Ayacucho y también los están juzgando por terrorismo. Están en detención preliminar sin haberles encontrado nada. Igual entraron a la Universidad de San Marcos el día 21 de enero, la Universidad de San Marcos, universidad pública, la decana de América, universidad muy comprometida. Sus alumnos decidieron acoger a las delegaciones que llegaban de provincia. Entonces, pues el día 21 hay imágenes ahí muy impactantes que entran con una tanqueta los policías y detuvieron a 193 personas, entre ellas estudiantes, campesinos. Dentro de esas 193 personas había una niña de 6 años de edad que la llevaron a una dependencia policial, a una mujer gestante, a personas de la tercera edad. Entonces esa es la violencia, el terrorismo de Estado oligárquico que se está aplicando actualmente en el Perú contra quienes nos levantamos, alzamos la voz y rechazamos pues este sistema el depredador, ¿no? Y eso es un poco lo que está pasando, lo que está ocurriendo en mi país. Vale, y desde tu punto de vista, ¿cuál sería la salida más viable ahora mismo y lo que la población reclama o espera? Más o menos, ¿hacia qué línea lo quieren enfocar? Sí, mira, te comento, ha salido una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos el día domingo, donde la actual presidenta solo tiene menos del 30% de aprobación. El actual Congreso de la República, que el Congreso es algo que que es algo que lo mantenemos desde hace mucho tiempo, el Congreso actualmente está conformado por mafias, ¿no? Está la mafia, el narcotráfico está metido en el Congreso, a nivel de diferentes bancadas, está metida la minería ilegal, diferentes mafias están dentro del Congreso. El Congreso actualmente solo tiene un 7% de aprobación. Entonces, las demandas sociales son las siguientes. La población quiere la renuncia de la presidenta porque no se puede ya negociar, no se puede dialogar con una persona que tiene 57 asesinatos bajo su mandato, no se puede dialogar con ella. Se pide el cierre del Congreso, se pide una convocatoria general a nuevas elecciones y se pide que en esas nuevas elecciones se pueda discutir, se pueda plantear la pregunta de si la población quiere una asamblea constituyente. Porque la salida para la crisis del Perú pasa por desde mi punto de vista y desde el punto de vista de gran parte de la población, parte por establecer nuevas reglas, ¿no? Entonces, esas son las demandas que tiene la población, que prácticamente ahora hay un 70% de la población que está a favor de que se convoque a un referéndum para una asamblea constituyente. La derecha tiene todo, tiene el poder económico, tiene todo. Entonces, que por lo menos sean democráticos en esto, convoquen el referéndum, ellos harán y hagan su campaña contra el no.
que ganan, pues perfecto, no se plantea una asamblea constituyente, pero si se gana si gana la mayoría, pues se tendrá que plantear una asamblea constituyente y se tendrán que establecer nuevas reglas de juego para la sociedad peruana, ¿no? Es la única salida, porque si no vamos a seguir poniendo parches y esto que está ocurriendo ahora podrá ocurrir dentro de 5, 6, 7 o 10 años. Vale, Julio. Bueno, pues antes de nada, volverte a agradecer toda la información que nos has dado y de la dedicación de tu tiempo, y que esperemos que cambie todo radical, y sobre todo que cambie el miedo de bando, y que la libertad total y absoluta ojalá pueda llegar sin más muertes. Esperemos que ya cese el terrorismo de Estado, cese la represión y que la actual presidenta pues entienda que todo pasa por su renuncia, y a partir de ahí pues ya se podrán hacer ciertos cambios estructurales, que es lo que la población realmente demanda. Bueno, muchas gracias por la invitación, y gracias a todos los que escuchen este podcast, y pues que sepan que el Perú pues, realmente es un país con muchas riquezas, pero con una gran pobreza, ¿no? Así que gracias y para lo que quieran. Vale, muchísimas gracias, Julio. Un abrazo y un saludo muy fuerte. Otro para vosotros y vosotras. Gracias, adiós. Pariñacitos que pa' la Talara y Cerro de Pasco, Pomal, Capuno y el Cusco sufriendo están ahí como yo. Despierta pueblo, despierta, en mi ignorancia lo explico, mas ya no adules al rico y lucha por tu libertad. Despierta pueblo, despierta, en mi ignorancia lo explico, mas ya no adules al rico y lucha por tu libertad. Arriba, arriba, patria querida, y los peruanos de corazón nos permitamos la mala vida de la nación. Arriba, arriba, patria querida, y los peruanos de corazón nos permitamos la mala vida de la nación. ¡Hey! Libertad, libertad. Bueno, pues tras la entrevista al compañero Julio, vamos a hacer una pequeña radiografía de las protestas en cuanto a su composición. Y a la hora de hacer un poco este seguimiento, que es un poco complicado, puesto que la distancia genera complicación a la hora de saber exactamente cómo se organiza un movimiento, también de cierta manera ha sido ilusionante y bastante bonito indagar sobre las diferentes realidades sociales y comunitarias del territorio denominado Perú por varios motivos. Y es que estamos, creo por lo menos, muy acostumbradas a ver o analizar las cosas desde un prisma muy eurocéntrico. En ocasiones nos cuesta, o a mí me ha costado, arrebatarnos la mirada tradicional de las luchas europeas, del sindicalismo, de los partidos de izquierda, de asociaciones de vecinas, o incluso acercándonos un poco más al bagaje que de todas las que estamos aquí en este programa, más autónomo o anarquista, de ocupas, de asambleas de barrio y demás. Bueno, creo que me entendéis. En realidad, allá en el territorio denominado Perú, estas expresiones de lucha también se dan. Ahí está, por ejemplo, la Confederación General de Trabajadores de Perú, que junto con los diferentes gremios de trabajadoras y trabajadores y los sindicatos han sido los que han estado organizando los parones, las organizaciones universitarias, que son las que han dado alojamiento, por ejemplo, en Lima, a todos los colectivos que han ido a Lima a protestar y que han recibido un golpe bastante fuerte en la Universidad de San Marcos, como contaba también antes Julio, los partidos de izquierdas como Nuevo Perú, etcétera, etcétera. Allí también, por otra parte, están los diferentes colectivos anarquistas y comunistas, y están las primeras líneas a modo como se hacían en las protestas chilenas. También están los colectivos feministas, colectivos así más autónomos, y junto a todas ellas, un mare magnum de colectivos y comunidades
que voy a intentar explicar y que si fallo en algo debido a la distancia o al desconocimiento de no haber vivido de primera mano aquella realidad, esa realidad de Abella de Yala que desde el Estado español a veces nos queda un poco lejos, espero que se nos disculpe. Uno de los principales motores de la protesta que se están sucediendo en el territorio que denominamos Perú, como decía Julio, es el pueblo. Y en un territorio con tanta carga indígena como es el peruano, son las asambleas que aglutinan a los pueblos indígenas las que son el motor en cierta manera de estas protestas, puesto que han empezado en el sur. Tanto así que las primeras manifestaciones son donde se han dado en los territorios como Puno y otros sitios ahí con mucha carga de gente aymara. La Asamblea Nacional de los Pueblos, la Coordinadora de la Macrorregión Sur, la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Selva Peruana, entre otras, son agrupaciones que acogen la expresión indígena comunitaria que lleva muchos años siendo ninguneada, atacada y siendo presa del racismo gubernamental y el extractivismo capitalista. Una expresión comunitaria que lleva resistiendo 530 años el colonialismo y que tiene en el colectivo el centro. Lo tiene en su toma de decisiones, a través de asambleas que reflejan el sentir común, buscando el consenso en su cotidianidad. Lo tiene en sus órganos de autodefensa, como las rondas campesinas que hicieron frente al terrorismo y sirven de escudo a las comunidades olvidadas, sin quererlo o aposta, por parte del Estado. Lo tiene en las ollas comunales, que se dan en las protestas, alimentando a los que no tienen alimento. Y lejos de querer romantizar las expresiones indígenas, puesto que volvería a caer en el eurocentrismo, la organización de las indígenas es una organización dura, de supervivencia, basada en el apoyo mutuo, la autoorganización y la autogestión, pero de conflicto, de defensa de las comunidades y del territorio, muy mediada por la violencia, por la autodefensa y con mecanismos duros para defender las comunidades del terrorismo y las agresiones de ladrones y compañías extractivistas. Las protestas en gran parte se han organizado de los frentes de defensa que albergan a diferentes comunidades del territorio, que se han autofinanciado para, como nos explicaba antes el compañero Julio en la entrevista, para mantener la lucha y para poder viajar a Lima para protestar y obtener visibilidad. Y como también decía Julio antes, con unos medios propios de contrainformación, con especial peso en las radios comunitarias que tienen un papel muy protagonista en estas protestas, así como lo tienen los países vecinos. En definitiva, un movimiento descentralizado, autogestivo, coordinado y autónomo que surge de la cotidianidad, de la necesidad y la convivencia, con unas raíces y una huella histórica marcadas por la resistencia al neoliberalismo extractivista y racista, y sobre todo un frente de lucha horizontal con una presencia femenina cada vez más presente que tiene trasfondo a todas sus peleas en la lucha por la vida. Siguiendo con esta referencia y haciendo alusión al papel de la mujer, a lo largo de la colonización, ésta ha sufrido doblemente represión violenta en su cuerpo. El hombre patriarcal demostraba su dominación con la tortura sobre ella. La violación individual múltiple con tortura o mutilación de sus partes íntimas, con asesinato por parte del varón blanco, europeo o europeizado, es usada como una demostración de poder patriarcal. Se obliga a la mujer a la prostitución, se prohíben o desprecian las uniones de diferentes razas. La mujer deviene en propiedad del hombre y es relegada al rol reproductivo. Todo atisbo de matriarcado fue destruido. La mujer es alejada de todo tipo de administración o rol político y social. Este alejamiento de la mujer, la relegación al ámbito del hogar y al cuidado de los niños y ancianos, a un rol reproductivo o de placer, fue retomado por la República cuando reproduce los patrones coloniales de poder. La tortura sobre su cuerpo siguió a lo largo de los siglos a través de violaciones y fue igual de violenta con las esterilizaciones, por ejemplo, forzadas del gobierno de Fujimori. Muchos de estos patrones se siguen reproduciendo dentro del ámbito de aquellos que promueven luchas de liberación. La imposición patriarcal se reproduce. La mujer sigue siendo solo un objeto de cocina, preparando la olla común para las luchas, de cuidado de los niños o mujer sumisa que no debe alzar la voz. Toda mujer que salga de este marco es considerada como marimacha o mujer fácil, debiendo ella soportar muchas veces las miradas y gestos inquisidores. Las mujeres, pocas veces líderes o dirigentes, son ampliamente criticadas por ejercer estos roles que las alejan de las tareas del hogar. La mujer indígena también ha sido relegada a tareas domésticas o de mercado. Sin embargo, la mujer lucha y está presente en todas las luchas de liberación. Con mi coraza de verdad, mi fusil de paz y mi bandera de lucha.
la santa de triunfar o morir por mi patria. Para finalizar os vamos a mencionar algunas referencias si queréis profundizar en este tema sobre el territorio del Perú. Por ejemplo, el documental de La Curva del Diablo. También podéis seguir en redes al fotoperiodista Julio Zamarrón, que está actualmente en primera línea de batalla en Perú, escribiendo artículos para el periódico El Salto. En páginas web tenéis una sección en la Jaine que se llama Clajadep, Descifrando la guerra, avispa.org, Sin frontera ni naciones, guaica.p. Y también podéis escucharlo por vía radio a Radio 31 de Enero, Radio Curruf y Radio La Conquista del Pan. Estamos aquí, oye, que estamos aquí. Mírame, estamos aquí. Desde hace rato, cuando ustedes llegaron, ya estaban las huellas de nuestros zapatos. Se robaron hasta la comida de gato y todavía se están lamiendo el plato. Bien encabronados con estos ingratos. Hoy le doy duro a los tambores hasta que me acusen de maltrato. Si no entiendes el dato, pues te lo tiro en cumbia, bossa nova, tango o vallenato. A lo Calaboy y bambú, bien frontú, con sangre caliente como Timbuktu. Estamos dentro del menú. Tupac se llama Tupac por Tupac Amaru del Perú. América no es solo USA, papá. Esto es desde Tierra del Fuego hasta Canadá. Hay que ser bien bruto, bien hueco. Es como decir que África es solo Marruecos. Estos canallas se les olvidó que el calendario que usan se lo inventaron los mayas con la Valdivia precolombina. Desde hace tiempo, este continente camina. Pero ni con toda la marina pueden sacar de la vitrina la peste campesina. Esto va para el capataz de la empresa. El machete no es solo para cortar caña, también es para cortar cabeza. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. Aquí estamos, siempre estamos, no nos fuimos, no nos vamos. Aquí estamos pa' que te recuerde. Si quieres mi machete te muerde. 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 Te muerde, te muerde. Los paramilitares, las guerrillas, los hijos del conflicto, las pandillas, las listas negras, los falsos positivos, los periodistas asesinados, los desaparecidos, los narcogobiernos, todos los que robaron, los que se manifiestan y los que se olvidaron, las persecuciones, los golpes de estado, el país en quiebra, los exiliados, el peso devaluado, el tráfico de droga, los carteles, las invasiones, los emigrantes sin papeles, 5 presidentes en 11 días, disparo a quemarropa por parte de la policía, más de 100 años de tortura, la nova trova cantando en plena dictadura. Somos la sangre que sopla la presión atmosférica. Gambino, mi hermano, esto sí es América.